Bienvenidos a este sexto episodio de AMED Podcast. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es misionera, es parte de la misión SIM y nos acompaña desde Norteamérica. Ya tiene un tiempo acá en Perú. Estamos hablando de la misionera Cynthia Sudma. Misionera, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, gracias Daniel por la invitación. Qué lindo poder pasar ese tiempo con ustedes. Gracias por aceptar de repente el reto de poder estar con nosotros en cámaras en este podcast. Nos gustaría un poco comenzar conociéndola. Bien, usted es misionera. ¿Cómo y en qué momento de repente sintió ese llamado para hacer misión? Eso sí, es un poco largo la historia. Yo amo las plantas. Comenzamos con esto, ¿no? Y quería estudiarlo. Y en eso yo fui la primera en mi familia de ir a la universidad y fue bien difícil. Los estudios bien fuertes, más la economía. Entonces pedí al Señor que me ayudaba, ¿no? En sacar ese título. Y lo hizo porque Él es fiel. Y le había dicho, no, si me ayudas con esto, entonces yo quiero usarlo para tu reino, en alguna manera, ¿no? Pensando quedarme allá en los estados. Y él respondió abriendo un proyecto ahí en Guatemala. Entonces ahí empecé, ¿no? A salir como misionera. Y lo lindo en trabajar en ese tipo de proyectos es que mientras que trabajas con tus manos, puedes conversar con la gente, Claro. conocerlos, compartir la palabra, discipular los creyentes, hacer mucho consejería. Entonces es un campo misionero, ¿no? De ahí el Señor me trajo aquí al Perú hace 32 años. Entonces me siento peruana, es un honor. Y trabajé aquí en la selva peruana por varios años, pero siempre desde que salí de Estados Unidos hasta hoy en día, siempre trabajando en el Ministerio Juvenil. Empecé con los adolescentes, ahora estoy con los jóvenes. Me encanta esa edad y aunque no parece algo conectado lo de agricultura con Ministerio Juvenil, está para mí súper conectado porque estamos sembrando las semillas, la palabra, estamos regando, abonando, a veces podando, corrigiendo y hay cosecha, Mm. ¿no? Y en el ministerio la cosecha es eterna. Entonces, esa es mi breve historia. Qué interesante. En la Biblia vemos un poco a Pablo también, que si bien fue llamado a la misión, mucho de lo que lo hacía era con la gente, ¿no? Con las tiendas, acompañándolos en el día a día, desde la labor que ellos hacían. Y qué interesante cómo menciona que este estudio en la agronomía le sirvió también como entrada para hacer la misión, Sí, ¿no? Es importante tener claro que justamente eso, Dios nos permite de repente estudiar, tener carreras, y cómo lo usamos para el reino de Él, ¿no? Para ayudar a las personas, para servir a su iglesia, pero también para extender su reino desde el servicio que hacemos desde nuestra profesión. y hoy en día toda profesión, toda habilidad, todo hobby sirve para el reino. Y ese hay que pensar, ¿no? ¿Qué es lo que ellos me han dado para poder servirle? Y cómo me quiere usar. Es lo lindo de ser cristiano. Sí, y eso es interesante porque a veces choca la realidad con muchas iglesias, donde tratan de separar lo profesional, ¿no? Lo secular con la iglesia misma, ¿no? Sí, Pero a veces, no es que a veces, tenemos que ir entendiendo de que somos cristianos donde estemos, así es. ¿no? Carreras en nuestra casa, con nuestra familia, y donde estemos tenemos que mostrar el reino de Dios desde nuestra vida, desde nuestra perspectiva, incluso desde lo que nos permitió estudiar, ¿no? Y cómo a partir de eso Dios mismo abre las puertas para servir a su iglesia desde las profesiones que tenemos. Así, eso es lo bonito. Mm. Ujú. Y me dice que tiene 32 años acá en Perú trabajando, ¿no? Conversábamos antes y su primer lugar fue Moyobamba, Moyobamba, ¿no? sí, Ciudad de las Orquídeas. Ciudad de las Orquídeas. Personalmente soy amante de las aves, también he visto varios colibríes por ahí y me gusta el ver, voy a retornar en algún momento. ¿Cuál fue el paso un poco tanto en Moyobamba, en este caso, y las demás ciudades que trabajó como misionera antes de llegar acá a Lima? Sí, en Moyobamba fue full desarrollo comunal el proyecto, pero ya los fines de semana estuve en la iglesia con los jóvenes y adolescentes. De ahí, cuando el Señor me mudó ya a Bancay, yo pensé continuar con mi carrera, ¿no? Estuve ahí 6 meses esperando fondos y conexiones y no llegó.
Y un día estaba caminando, ¿no? Afuera y, bueno, francamente pregunté al Señor, ¿y cuándo voy a seguir, no, trabajando con las plantas? Y claramente me dijo, no, ya no, eso terminó. Ahora ya tú vas a sembrar mi palabra full en las vidas de los jóvenes. Entonces me paré y pensé, bueno, si siembre una lechuga, un rabanito, ya viene la cosecha, lo comemos y ya fue. Pero sembrando la palabra en la vida de otro, esa sí es cosecha eterna. Entonces es mejor. El Señor me está ofreciendo algo mejor. Entonces lo acepté. Y hasta ahora sigo trabajando en eso. ¿Desde ahí comienza un poco su labor con los jóvenes y adolescentes o previamente cuando entra a ser misionera ya tenía esa visión de trabajar con los jóvenes y adolescentes? Desde los Estados Unidos estaba haciendo esto. Y fue un poco gracioso cómo el Señor me llamó a eso. No tenía ninguna intención de trabajar con esa edad, porque los adolescentes son locos y pasar tiempo con ellos ya pierda la paciencia, ¿no? Así era mi actitud. Pero mis amigos, mis mejores amigos de la iglesia trabajaban con ellos. Entonces, una semana me preguntaron, vamos a tener una actividad con juegos y todo. ¿Puedes venir a ayudarnos, por favor, con los juegos? Y digo, ya, juegos, eso sí me gusta. Por amor a ustedes, voy. Y ahí el Señor me convenció, me mostró lo lindo que es invertir, ¿no? En esas vidas tiernas. Y, y desde ahí he trabajado con ellos. Sí. Acaba de mencionar algo curioso, porque sí, muchas veces vemos a los adolescentes como los rebeldes, los incomprendidos, la edad difícil, ¿no? Y muchas veces hay pocas personas que se atreven a trabajar con ellos, ¿no? Los valientes. Los valientes, muchos pueden llamar, porque en las iglesias tenemos más maestros para niños, ¿no? Mm, O más ministerios para educación con mayores, pero si buscamos a quienes trabajan con adolescentes, son pocos, sí, ¿no? Y a veces en la iglesia misma tenemos ese temor de cómo trabajarlos, ¿ya? eso sí. ¿Por qué es importante, y para llamarnos la atención de repente, que la iglesia realmente ponga énfasis en el trabajo con adolescentes? Eso, excelente pregunta. Bueno, tenemos que cambiar nuestra manera de verlos y sí son rebeldes y todo lo que ha dicho, ¿no? Están en esa época de cambio y mejoramiento, siempre hay que recordar, están mejorando. Pero si vemos a ellos como un futuro de la iglesia, del reino, entonces lo más temprano de edad que podemos empezar a invertir en ellos, entonces ya estamos creando vidas enteras que van a estar, ¿no? Alabando al Señor y sirviéndole. Entonces, eso para mí es lo que siempre digo a las iglesias, ¿no? Estamos invirtiendo en esas vidas que son el futuro de la iglesia. Entonces hay que cambiar, ¿no? Ese chip, esa manera de pensar, ¿no? En esos chiquitos. Sí, y es importante, ¿no? Como bien dice, primero saber de ellos, ¿no? Es un proceso de cambios, es un proceso de maduración, ¿no? El cuerpo mismo, el cerebro mismo está cambiando, asimilando cosas dentro del desarrollo, lo que hace que de repente este adolescente ya no se comporte como el niño que era. Mm, ¿No? Desde la impulsividad, desde buscar lo más social con los compañeros, el hecho del querer dormir más o el cambio de horarios para dormir, que muchas veces nos reta a la iglesia y a las familias en sí misma, ¿no? Porque no estamos comprendiendo los cambios y es parte de un proceso natural, están en desarrollo o como usted decía, están en mejoramiento, ¿no? mejoramiento, sí. Que todo el desarrollo es justamente eso, ¿no? El ir creciendo en lo que hacemos. Y si bien es parte de la etapa, porque hemos trabajado con ellos de repente de niños, los hemos conocido tranquilitos, y en la adolescencia hay un cambio y un vuelco, ¿no? ¿Qué dificultades cree que la iglesia enfrenta, no? Justamente para trabajar con los adolescentes. Mm. Quiero regresar un poquito, Claro. hacerles conocer que entre las edades de 13 a 18 son las edades cuando uno está buscando más un propósito en la vida, ¿no? Sentido en la vida, ¿por qué estoy acá?
Y es en eso que muchos, especialmente nuestros hijos en la iglesia, eh, están buscando a Dios, ¿no? Algo personal. También en ese cambio de niñez a adolescencia y adultos, es cuando menos enfocamos y más podemos perder esos chicos, ¿no? Entonces, sí la iglesia tiene que enfocar más en esa edad y no perder a esos chicos, ¿no? Ayudarles a desarrollarse y como somos llamados a ir y a ser discípulos, es la razón por qué la iglesia existe, ¿por qué no empezar con nuestros hijos, no? Entonces hay que enfocar en eso. Ujú. Y bueno, menciona algo importante, ¿no? Que este cambio y a veces es donde menos invertimos, Ujú. ¿no? Si bien dice, los adolescentes están en búsqueda de propósitos, conocen un poco más el mundo, en esta generación tiene mucha más información, veía que el hecho de los adolescentes también comienzan a cuestionar más, ¿no? Y hablando con algunos profesores, docentes de escuela dominical, a veces esto es a lo que les choca o le tienen miedo, Sí. porque ya no son los niñitos que te repiten, ah, sí, Dios me ama, Ah, ¿no? Y siguen pintando, sino, ¿por qué? ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Sí. ¿No? Y a veces para mí eso ha sido muy interesante con el tiempo que tuve enseñando con adolescentes, porque sus preguntas incluso me hacían em, buscar respuestas más profundas, Así es. Esa es la parte que me encanta del ministerio. ¿no? Te hace ser un mejor cristiano, porque ellos te retan, pero tú también tienes que retar a ellos para que puedan avanzar y crecer, ¿no? Pero sí, hay que ser medio paso más adelante de ellos, ¿no? Para que no te agarren. Y muchas veces ese es el objetivo de ellos, ¿no? Agarrarte, Sí. porque piensan que ya con eso ganaron y son los mejores. Y a veces como maestros tenemos que aceptar el reto de lo que significa trabajar con ellos, ¿no? Y sobre todo el realmente ser modelos, Eso. ¿no? Eso, sí, porque ellos necesitan modelos para poder guiarles, ¿no? Entonces, no es solo enseñarles cosas de la Biblia como hacemos en el ministerio de niños, sino es caminar con ellos, ¿no? Discipularlos a través de tu vida, no solo tus palabras, sino tus acciones y que caminen contigo. Por eso el ministerio juvenil es mucho más amplia que solo sala. ¿No? Incluye ya todo el ministerio de adolescente debe ser ya dentro y fuera de la iglesia. Okey. O sea que ya en la iglesia tenemos tiempo calidad con ellos, bien enfocado, no en la palabra, pero también afuera debemos estar conectados con ellos, porque no van a orar todas sus preguntas para el sábado en la tarde o domingo en la mañana, sino martes en la noche, después de querer algo y quieren saber ya. Ujú. Entonces hay que estar disponible para ellos. Y ahora que vivimos en la época de la conexión de las redes y de todo esto, podemos estar conectados con ellos en cualquier momento. Entonces hay que formar grupos de WhatsApp, hay que tenerlos en tu teléfono, ¿no? Para que cuando tienen preguntas o necesidades, consejos, buscan, ya tienen alguien a quien correr, ¿no? Y ahí, de repente, es uno de los grandes desafíos que tenemos los que trabajamos con adolescentes, el llegar a crear ese vínculo, Mm, porque no a cualquiera le voy a hacer preguntas, no a cualquiera le voy a contar lo que estoy pasando, eso. no a cualquiera le puedo decir: esta semana en mi colegio he tenido, no sé, esta tentación, he caído en esto". Mm. ¿Cómo podemos hacer para generar, desarrollar y profundizar de repente este vínculo con los adolescentes? Sí, porque las amistades son el base fundamental de ese ministerio, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que aprovechar de todo momento que tenemos, ¿no? A veces ya llegamos a la iglesia para la reunión de adolescentes, estamos apurados con los quehaceres y hay los unos o dos que lleguen temprano y están sentados ahí en la banca aburridos. Y entonces nosotros como líderes debemos llegar mucho más antes, tener todo listo para que cuando empiece a llegar los chicos, estamos a disposición de ellos para conversar, conocerlos,
¿no? Y preguntar sobre su vida, saber qué es lo que les gustan, qué es lo que no les gustan, o qué te van a decir de frente a eso. Em, Cómo es su situación familiar, cómo van en el colegio, todo esto, ¿no? Mm, Y conocerles, y al otro lado es compartir de tu vida, okey. ¿no? Porque es una amistad, es recíproco, ¿sí o no? Ujú. Entonces, que conocen, ¿no? Dónde vives, qué has estudiado, tu helado favorito, todo, ¿no? Ser transparente con ellos para armar esa amistad. Qué interesante el plantear el tiempo más que podemos pasar con ellos, pero no solo a nivel de tiempo, sino de nosotros, el compartir quiénes somos, incluso mostrarnos vulnerables con ellos, que pueda permitir, eh, que nos vean como personas reales, Eso, ¿no? Que podamos mostrar interés justamente en ellos, ¿ya? Y como bien dice, una amistad de ida y vuelta. No solo estoy yo como tu líder, que mi labor es ayudarte, estar pendiente, pero a veces nos desconectamos de quiénes somos por ser el líder de adolescentes, sí. ¿no? Y mostrarnos con problemas, con las situaciones que tenemos, puede ayudar también entonces a esta relación que podamos tener con ellos, ¿no? Y eso es una relación verdadero, Ujú. verdadero, ¿no? Entonces hay que pensar en eso. Y eso requiere más tiempo, más dedicación, ¿no? Pero el otro lado, aparte de los líderes formando amistades con los chicos, es importante que ellos tienen amistad entre ellos Claro. y confianza, porque en el discipulado, cada discípulo de Jesús es llamado a ser más discípulos o a ser el discipulado. Y a veces pensamos, no, esos chiquillos no, ya cuando sean grandes ya pueden discipular. Pero no es así, porque conocen cosas de Dios y de la Biblia, pueden compartir, pueden escuchar a sus compañeros, pueden ayudar hasta sus hermanitos, Mm, ¿no? Discipular. Entonces, a mí me gusta medio usar el modelo de Jesús, ¿no? Que ya tenía su grupito y ellos andaban ya a veces de dos en dos. claro. Entonces, que cada adolescente tenga su pareja, ¿no? Chicas con chicas y chicos con chicos para no tener otro tipo de desafío. eh, y que están discipulándose, ¿no? Compartiendo lo que saben, pasando tiempo juntos, llamando, mandándose textos y orando juntos, ellos, ¿no? Y eso quita parte de la carga de los líderes, Okey. porque a veces la carga cae sobre los cuantos líderes. Somos 3 líderes y 40 chicos. ¿Cómo vamos a poder brindar un buen servicio, discipular tantos, no? Pero si está pasando entre líderes a los adolescentes y los adolescentes entre ellos, Dios va a hacer maravillas ahí, ¿no? Porque su espíritu está trabajando en todas esas amistades. Qué genial. O sea, dar, por decirlo de alguna manera, una responsabilidad más al adolescente, ¿no? Pero que de alguna manera que se haga de una manera natural. El hecho de que sí, los chicos vienen y son amigos, no, pero amigos muchas veces para el juego, muchas veces para ahorita en el celular, los videojuegos que están teniendo, ¿no? Y están conectados ahí, pero enseñarles también a velar por los otros. Y qué interesante que lo plantee, porque en las iglesias muchas veces vemos al adolescente, como bien decía, como esta persona que necesita apoyo, Mm, ¿no? Está en la iglesia para aprender, está en la iglesia para conocer a Dios, está en la iglesia para recibir, ujú, pero muchos todavía no entendemos, tal vez, de que el adolescente también puede dar, claro. ¿no? Me gusta la historia de Jesús en la alimentación de los 5000, cuando los discípulos le decían, maestro, no tenemos, mándalos, y aparece justamente un adolescente, un muchacho, Sí, ¿no? Que tenía poco, ¿no? Pero Jesús le dice, ya, tráiganlo. Y a partir de lo que este adolescente hizo, incluso lo cuestionan, ¿no? ¿Pero qué es esto para tantos? ¿No? Pero este adolescente o esta poco, por decirlo así, que tenía en las manos de Dios, se hizo grande, ¿no? Y a veces tenemos que cambiar esa perspectiva. ¿Cómo darle el lugar al adolescente? No solo verlo como esta persona que necesita, sino que ya es discípulo de Jesús.
que Sí, ya también es. tiene la tarea de ve y sigue el discipulado. Pero ¿cómo prepararlo también para esto? Porque no es solo que lo mandamos, ya, discípulense, sino qué estrategia podemos usar nosotros para decir, bacán, vamos a hacer este trabajo. ¿Cómo le enseño yo a discipular a un adolescente? Sí, en eso ya están los temas que elegimos, las cosas que practicamos con ellos, siempre mostrando el modelo, ¿no? Mm, Y dándoles pequeños retos. Pero qué lindo es que ese adolescente nuevo cliente, normalmente a esa edad ya recién son nuevos clientes, está creciendo sabiendo que yo soy discípulo de Jesús y mi deber es ir a ser más discípulos, okey. ¿no? Entonces ya está creciendo con esa idea toda la vida, en lugar de ser nuevo cliente, crecer, 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 crecer en la fe y quizás, quién sabe cuándo, unos años después, se entere que debe ser discípulos, ¿no? Y a veces no hay capacitación. Claro. Entonces, en eso estamos siendo más intencionales y ese forma el objetivo principal de nuestro ministerio. No solo enseñar cosas de la Biblia, pero enseñarles una manera que se puede replicar, aplicar, Ujú. ¿no? Entonces, en todo lo que se hace en el ministerio se está practicando y cada semana que tenga retos, ¿no? Okey. Retos pequeños alcanzables, recordando de su edad, ¿no? Claro. Sí, y mostrando, todo tenemos que mostrar cómo se hace. Y para hacer esto requiere ya los demás hermanos de la iglesia que están apoyando, empezando desde los padres hasta los demás hermanos, ¿no? Ujú. En cuanto a lo que estuvimos hablando antes de profesiones, si hay un adolescente que tiene idea, ¿no? De hacerse médico, por ejemplo, o abogado o algo así, busca hermanos en la iglesia que tienen esa profesión y que hablan con ellos, ¿no? Que lo conoce, que empiecen a discipularlo poco a poco, mostrar cómo es esta profesión, cómo se logra esa profesión siendo cristiano, Ujú. ¿no? Porque la iglesia es una familia, no somos departamentos, ¿no? Ni programas, somos una familia, ¿no? Dios nos ha unido allá, entonces debemos ayudarnos unos al otros en ese deber. Y ahí entra, como bien decía, no solo son las reuniones, Ujú. tenemos que ir más allá. Sí, Y acaba de mencionar un tema también importante, que no es solo estudiemos Biblia, sino preocupémonos por el futuro de este adolescente, sí. que es también la etapa donde están tomando decisiones. Algunos van a terminar el colegio, ver qué van a estudiar. Y qué interesante cómo involucrar a la iglesia a, a la vida de los adolescentes, a lo Ujú. que va a ser su profesión, a lo que va a ser más adelante. Y por ahí también a ir descubriendo su llamado dentro de la iglesia, Eso, ¿verdad? sí. Porque, como bien dices, somos familia. Ujú. Que a veces en casa también renegamos de los adolescentes y a veces en la iglesia nos pasa lo mismo, porque o son muy movidos, están jugando y a veces la visión de la iglesia es no, quieto, ¿no? Y a veces somos nosotros mismos, los adultos, los mayores, los que no estamos dejando que estos adolescentes se desarrollen en la iglesia, Sí. ¿no? ¿Qué aspectos de repente, desde su experiencia, pudo ver que las iglesias no están haciendo bien para incluir a los adolescentes en la dinámica, en la liturgia, en el vivir cristiano? Mm. Sí, ese es recordar, ¿no? Que ellos son parte de la familia. Entonces, en la familia cada uno tiene sus deberes, sus talleres, ¿no? Desde limpiar los pisos, los vidrios, y los jóvenes también deben tener tareas en la iglesia para que sienten parte Ah, de, no solo su salón, ujú, ¿no? Sino en toda la iglesia. Entonces, en las actividades de la iglesia, involucrarlos. Si hay jóvenes que les gusten cocinar, la iglesia siempre está en este de preparación de alimentos, invítalos a trabajar al lado, ¿no? ujú. De los de la cocina. O si les gusta la música, entonces que se involucra ahí, ¿no? Que se están aprendiendo. En mi iglesia en los Estados Unidos, varias veces al año tenemos
eh, culto de jóvenes. Entonces son los jóvenes que manejan todo el culto. Ah, okey. Entonces, ellos se encargan de todo, ¿no? Claro, los líderes están guiando, porque es un gran momento para crecer, es una responsabilidad grande. Y cuando toca predicar, no pedimos que ellos predican, sino que dan sus testimonios. No, Y es una manera de conocerles, toda la congregación, y que ellos pueden ver cómo el Señor está guiando su vida y cómo motivar a otros. Y siempre han tenido un gran impacto, ¿no? En la vida de la iglesia, esos cultos especiales. mm. Entonces, como iglesia, generar espacios, más que generar, porque los espacios están, Sí, invitar a los espacios a los adolescentes, sí. ¿no? Y valorarlos. Ese es el reto, creo, ahora, ¿no? Tenemos que invitarlos a ver, a que aguantarlos, no, con gozo, alegría, y ver de verdad cómo involucrarlos, ¿no? Para que se sienten parte de Claro. eso. Qué interesante, o sea, y muy real, ¿no? No es una tarea más que damos a la iglesia, sino es verlo como es la parte natural de la convivencia, Ujú, ¿sí? eso. Eh, Pensaba en Jesús y sus discípulos, y si bien la Biblia nos pone hechos, siempre viendo más allá, decía, cada discípulo tenía su personalidad, cada discípulo tenía sus dificultades, sus problemas, su forma de pensar, de entender, o las dudas mismas, ¿no? Y Jesús, en el andar conjunto, fue tratando estas necesidades, Ujú, ¿no? Ayudarlos a entender desde las dudas, muchas veces ayudarles a entender también sus llamados, que involucraba llamarles la atención muchas veces. ujú. No hemos tenido o tenemos en la Biblia ejemplos cómo Jesús llamaba la atención a sus discípulos en determinadas cosas. Y a veces eso es lo que tenemos que hacer también con los adolescentes, Sí, ¿no? Como bien dice, respetarlos, que sea parte normal, dinámica, como bien dice, con gozo, aceptarlos, pero también nos toca en momentos corregirlos, ¿no? es como un padre que ama a su hijo, lo va a corregir para su bien, ¿no? Exacto, ¿no? Ujú, Pero de repente hay un consejo de cómo poder llegar a corregir a un adolescente en el sentido de repente yo, que no soy su padre, y a veces esa distancia puede generar un espacio entre el adolescente y yo, ujú, ¿no? Lo que no significa que no lo haga. eso. Pero, ¿qué tips Sí. nos podría dar para cómo llegar a un adolescente, pero también para poder corregirlo? Sí, sí, porque es parte del ministerio, es nuestra responsabilidad, como has dicho, ¿no? Eh, para mí lo más justo es cuando se presenta, digamos, una tentación, ¿no? Sea de mentir, robar, eh, ¿no? Hacer a ese adolescente ver las consecuencias. Si yo actúo así, como un mundano, ¿qué puede pasar? Hacerlo en forma de conversación, ¿no? Preguntas abiertas. Si tú plaqueas en ese examen, ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencias hay? Ahora ya como un cristiano, ¿cómo se debe reaccionar? ¿Cómo se debe comportar? ¿No? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿No? ¿En qué manera lo puedes agradar a Dios? Y que vean, ¿no? Las consecuencias buenas y malos para que pueda decidir por sí solo. Porque si yo digo ya, no debes, no debes engañar, ¿no? En ese examen. Está malo, no lo hagas. Ya, okey. Más directo, ¿no? Es directo, es lo que hacemos y debe saber que es incorrecto, pero en su mente está con el negativo, no, no, no. Y si yo quiero manejar mi propia vida, entonces ya quizás lo voy a hacer, tomar en cuenta tu sugerencia, quizás no. Así funciona su mente, ¿no? Pero si la ayudamos conversando de ver las consecuencias de ambos, entonces va a poder discernir Mm, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y de ahí siempre orando con ellos, siempre para ellos, claro, pero con ellos, para que escuchen tus palabras, ¿no? Señor, ayuda a Juan cuando viene ese examen, ayúdale a estudiar, honrarte con el estudio, hacer lo mejor que él puede en ese examen y líbrelo de la tentación, ¿no? De copiar
compañeros, ¿no? Entonces él escucha, ¿no? Tus preocupaciones. Claro. Y eso y le llega más a su corazón que si lo digo de frente lo que debe hacer, ¿no? Mm, Porque ese del dedo cierra, ¿no? La mente, que muchas veces quieren hacer el opuesto, ya. claro. Entonces sí lo estoy enseñando a discernir lo bueno, lo malo y aferrarse a Dios y para que cuando es necesario solo puede ya llevar esas situaciones, ¿no? Mm. Es una capacitación. Entonces, cambiar de repente una acción más directa, más de llamar la atención o decirle cómo es, el hacerle ver, el acompañarlo a darse cuenta de la situación, Ujú. ¿no? Cómo es que pasaría o cómo un hijo de Dios podría responder a esa situación. Y si toma una mal decisión, no es para nosotros condenarlo, porque no somos los jueces, ¿no? Mm, Es de Dios. Debemos estar ahí con amor, con gracia, ayudándole a recuperarse, aprender de esa situación para que cuando la próxima vez viene algo similar no caiga en lo mismo, claro. ¿no? Entonces corregir, pero también restaurar en gracia y amor, que vean, ¿no? El amor de Dios. Hice un error, no me van a botar de, de la iglesia, sino ya me van a restaurar tal como el Espíritu Santo hace, ¿no? En la vida Claro. de nosotros. Y es, creo que parte también del proceso de trabajar con ellos, ¿no? Mm, Porque sí hay momentos donde de repente tenemos que ser fuertes en el sentido de decir que está mal, ujú. pero como bien dice, no nos toca juzgarlo, No, no, no es, ya ves, te dije, sí. no, sino al contrario es, ¿qué pasó? Ahora, ¿cómo te sientes? Ujú. ¿No? Y cómo te puedo ayudar. ¿Qué ¿Qué puedes aprender de esa situación? ¿No? Para mejorar tu vida y no caer en lo mismo. Ujú. Sí. Y ahí de repente nos toca entender también que el adolescente por naturaleza tiende a ser más impulsivo, ¿no? Que reflexivo en momentos, Sí. ¿no? Y entonces no es que hace las cosas porque las ve así, las va a hacer, es impulsivo por naturaleza, por el cambio que está teniendo su cerebro o la parte prefrontal que nos involucra este regular, recién se está terminando o todavía se está desarrollando, ¿no? Entonces, entender eso es poder acompañarlo, ¿no? Saber que sí, en momentos va a responder más rápido que reflexivo y es guiarlo también en ese proceso, Sí. ¿no? Sí, Porque y si lo hace bien en un momento, hacerle ver, ¿no? Wow, mira, ese salió bien, tú has hecho esto, esto, por eso salió bien. Y hay que continuarlo, ujú, ¿no? Enfocar en lo positivo. Sí. mm, y es de alguna manera ayudarlo también a ver su valor, Siempre, ¿no? Porque, siempre. en esta época donde los adolescentes se están o están desarrollando el quién es, Mm, a raíz de sus amigos, a raíz de la música que escuchan, a raíz de su barrio, están cerrando, por decirlo de alguna manera, el desarrollo también de su identidad, sí, ¿no? Y ahí el trabajar con ellos implica también esto, ¿no? ¿Por qué? Somos modelos, acompañamos y tenemos que ayudarles a ver también quiénes son a los ojos de Dios. Y eso involucra el amor, la identidad, que son amados, pero también las responsabilidades que tienen, ¿no? así es. Y la iglesia ahí también entra en un factor muy importante, porque muchas veces la iglesia está pensada más para los adultos que Sí. para los niños, que para los adolescentes. Y a veces los jóvenes ya se alejan de los adolescentes porque también ya crecieron, ¿no? Y es como que esa brecha, Graduaron. ¿no? Y los adolescentes están en ese limbo también. Pensando en esto, ¿qué otras actividades, acciones podemos hacer como iglesia o como líderes de adolescentes para ayudar que estos adolescentes sigan desarrollando una identidad adecuada? Parte de discipulado es ayudarles a conocerse, desarrollar ya los dones y talentos que el Señor les han dado. Y entonces eso hacemos a través de las actividades y programas que hacemos. Em, con el adolescente quiere mucho interacción. Estar sentado ahí una hora mientras que tú das la lectura, no, no, ya, no, ya, ¿no?
hacerle un mini culto con ellos, no les va a llegar. Quieren experimentar, Ujú. ¿no? Lo que tú estás tratando de enseñar. Entonces requiere nuestra creatividad y en armar actividades que involucra a ellos, ¿no? Y en esto ellos van probando a través de las amistades entre el grupo, a través de su participación, se van a desarrollarse como personas, ¿no? Entonces, cuando yo enseño un tema, toda la reunión encaja con ese tema, porque en cuanto a enseñar, ya tengo 20, 30 minutos de puro enseñanza nada más. Y ojalá que puedan aguantar esos minutos, ¿no? Para un adulto no es nada, pero para un adolescente que se distrae mucho, entonces tiene que ser ya más breve. Pero el resto del tiempo de la reunión voy ya fortaleciendo ese tema, Okey. ¿no? A través de las canciones, a través de interacciones, juegos, todo esto. Entonces, una cosa que yo hacía con el grupo de adolescentes en Arequipa fue, me gustaba enseñar sobre las parábolas, porque son historias y ellos pueden recordar las historias, ¿no? Entonces yo enseñaba sobre esa parábola y después ya teníamos estaciones. Dividí el grupo en 4 y este grupo acá van a estar ya dibujando su versión de esa parábola, lo que han aprendido. Este otro va a ser una canción. Este otro va a ser un dibujo o drama, ¿no? O poema, algo así, ¿no? Entonces ellos están teniendo que digerir la enseñanza y ver cómo me aplica, Mm. solos, ¿no? Y después hay conversación que has aprendido y el reto, ya, lo que hemos aprendido allá en esa parábola, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida en esa semana? ¿Ya? No en general, ¿cómo vamos a aplicar? Porque, qué sé yo, pero esa semana ya. Y el próximo reunión hay un tiempito para compartir. ¿Cómo la aplicaste? ¿No? Puede ser que conversen de dos en dos entre su pareja de discipulado o grupos más pequeños o el grupo entero, pero que esa es contabilidad en el grupo, ¿no? Que saben que hay un deber, hay un reto y voy a tener que responder la próxima semana. Ahora, si el adolescente llega y no tenía tiempo, tenía exámenes, no podía concentrar, no pude, no rechazarlo, sino ya está bien, pero esa semana va a haber otro reto y tú vas a poder, ¿no? Hacerlo. Y escuchan lo que los demás han hecho y aprende de ellos, ¿no? Siempre motivando. Entonces, esa manera de enseñar, no se aburren ellos. Sí requiere mucha creatividad de tu parte, pero se puede involucrar, ¿no? Gente de la iglesia, los jóvenes también. Ahí está todo en internet para darte ideas, cantidad. Y los chicos mismos te van a dar ideas, van a compartir. Quiero ese tema, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto así, así, no? Entonces, ahí es involucrarlos totalmente, ¿no? Y no solo enfocar en lo espiritual, sino en el desarrollo total de ese adolescente. Ujú. Claro, y es un trabajo integral que tenemos que hacer con ellos, Ujú. ¿no? Como bien decía, eh, creo que la base es conocer a los adolescentes. Y Sí. el reto es que cada uno es distinto. Cada uno tiene distintos problemas, cada uno tiene distintos gustos, aficiones distintas. Y eso es como involucrarlo al mismo programa, ¿no? Y en esto ellos se van conociendo a su grupo, se forman ya recuerdos. ¿Te acuerdas de ese drama que hicimos, no? El año pasado, ¿no? Ese dibujo que todavía está ahí en la pared, ¿no? Nosotros lo hicimos. Entonces, fortalece las amistades. Claro. Mm. Involucra más el hecho también de generar espacios donde el adolescente sea adolescente, Ujú. ¿no? Donde juegue, como dice, donde pinte, donde cante, ¿no? Y a veces tenemos que salir del esquema muchas veces cultural que tenemos, Sí. que no está mal, pero en el caso de los adolescentes, algo muy esquemático puede ser contraproducente.
Eso. ¿no? Como decía, si te doy 40 minutos de una prédica, el adolescente se puede aburrir en los 15 minutos, Sí. ¿no? Pero decía algo interesante que de hecho de que todo el programa tiene que llevarlo al tema, Ujú. ¿no? Y eso involucra, valga la redundancia, involucrar al adolescente en cada parte. Sí, Sí. porque tenemos diferentes maneras de aprender, Ujú, ¿no? Algunos escuchan, otros son visuales, otros tienen que hacer. Me hacía recordar de una enseñanza sobre las bienaventuranzas, poco fuerte, ujú. ¿no? Entonces le hicimos, ya tomamos una línea por cada sábado y, y dije yo, ¿cómo voy a ayudar a esos chicos a recordar todas esas enseñanzas? Porque son 8 o 9 cosas, ¿no? Entonces necesitan un visual. ¿Qué podemos hacer? Manualidad. Los chicos le encantan hacer manualidades. Entonces, agarramos el Tecnopor y cortamos ya cada semana una pieza más. Y le pusimos allá, ¿no? El tema, ¿no? Sobre cada bienaventuranza. Y al final armamos un castillo de cada pieza, ¿no? Y de ahí lo podían ya pintar, pegar, hacer lo suyo, ¿no? Y eso fue hace, wow, ¿cuántos años? Más de 15 años ya lo que hice esto con ese grupo. Y ahora cuando visito a ese lugar, ellos recuerdan y algunos todavía tienen ese castillo. Qué interesante. Entonces, las manualidades es otra manera, ¿no? Que podemos hacer cosas visuales con ellos, ayudarlos a desarrollar habilidades y mientras que estamos trabajando con lo que sea, interactuando, ¿no? Fortaleciendo las amistades. Ujú. Y ahí entra de repente una duda más, porque de esta variedad que tenemos de adolescentes, nunca nos falta algún adolescente que no se quiere integrar, Ah, sí. ¿no? Ya sea en actividades, ya sea para la prédica, para los grupos de oración. ¿Cómo nosotros podríamos ayudarle a este chico, no? Sí, siempre va a haber uno o dos. No es un grupo de adolescentes completo, sino tiene, tiene el preguntón y tiene el introvertido que está en la esquina ya tratando de esconderse, ¿no? Hay que entender, ¿no? El trasfondo, ¿por qué es así? Puede ser tímido, no saber actuar con la gente, puede ser que no le gusta nada en la vida en ese momento, ¿no? Es un poco rebelde, le falta amistades, ver cuál es la raíz de su comportamiento. Mm, En los casos que yo he tenido así, he tenido más éxito en involucrarlos en lo que yo hago, ¿no? Que sea mi ayudante, okey, ¿no? Porque si no quiere participar acá, entonces ya ayúdame a armar lo que viene, ¿no? Entonces darle responsabilidad y mostrar al chico que sí es un parte importante integral del grupo. mm, No te voy a permitir ser marginado, eso no. Tampoco te voy a forzar, claro. porque ese te puede dañar, ¿no? Pero darle ya pequeñas tareas que me ayuda con cositas que puede, eh, es una manera de valorarlo, Ujú, ¿no? Y mostrarle que tiene lugar acá, lo queremos acá. claro. Entonces, no dejarlo solo tampoco, No. pero es, poco a poco involucrarlo desde la relación que yo pueda tener con él, Ujú, ¿no? Y eso lo va a llevar a la relación también con el grupo. ujú, Interesante. Y por el otro lado, o sea, pensando de repente también en la otra perspectiva, ya de los adolescentes que están en la iglesia, que son amigos, que a veces también se da, que es parte también de la edad, mi grupito. ujú, los clics. Los cli Sí. y a veces llega alguien y no lo dejan entrar porque, son mis amigos, los conozco de siempre y es el grupo con el que yo estoy y soy cómodo. Sí. ¿Cómo enseñarles a ellos también a aceptar de repente a los nuevos, a aceptar a alguien que no está en este momento en su grupo, pero que también es hijo de Dios, Ujú. ¿no? Sí, y esa es una de las enseñanzas para toda la vida, ¿no? Porque en el mundo encontramos esos clics y nadie quiere quedarse fuera. Uno es hacer entender a los chicos el motivo por qué estamos acá, quiénes somos, Ujú, ¿no?
somos creados por Dios, hijos de Dios. Aquí estamos para aprender juntos y que todos tienen chance. Entonces, si viene alguien nuevo, ya es responsabilidad de todos de darle la bienvenida y que sea aceptado, ¿no? Ujú. A la vez, eh, decir a esos grupitos, esos clics, que va a haber momentos cuando ustedes nomás pueden estar, Okey. ¿no? Pueden desarrollar su amistad. Puede ser dentro de las reuniones o en una actividad afuera, que darles ya espacios para que pueden ser sus grupitos, ¿no? Eh, pero en la vida cristiana ya tenemos que aceptar a todos, Ya. ¿no? Y esa es parte de, ¿no? Entonces tiene que entender esa responsabilidad en sí, sin presentarlo así tan formal. Sí. Y eso entra en la dinámica misma que nosotros hagamos con ellos de repente, ¿no? Ujú. Si somos muy conscientes de los grupos, de repente en las dinámicas, movernos, cambiar de grupos, generar también dinámicas donde puedan interactuar, Sí, ¿no? Porque a veces sí, el chico viene y se va a sentar al lado de su amigo, sí. pero a veces, ¿cómo rompemos eso para que no, hoy te va a tocar sentarte en otro lado, Ajá. ¿no? Y conoce a más gente, ¿no? Porque a Eso, veces ahí podemos encontrar también cosas afines que no pensaba que tenía con otras personas, eso. ¿no? Y las dinámicas entonces ayudan bastante a los chicos. Eso sí. Em, ¿Qué dinámica de repente usted, aparte del castillo que nos dijo un poco, qué nos puede sugerir en trabajo con adolescentes para poder unirnos más de repente? Bueno, a mí me gustó bastante esa de los 4 grupos, eh, porque ayudaba a ellos a utilizar muchas habilidades, ¿no? Y aunque no sabes dibujar bien, puedes intentarlo y mejorar, ¿no? O si no te gusta la drama, actuar, ya en ese grupo ya somos amigos, puedes intentar y mejorar, Ujú. ¿no? Entonces, ese es también ampliar, pues, su cosmovisión, sus habilidades, darle chances, ¿no? De hacer todo. Y también ayudar a ellos a enseñar entre ellos. Estaba recordando de un grupo que quería aprender de las religiones del mundo. Y yo dije, bueno, es bueno que sepan, pero hay que tener cuidado, ¿no? No Claro. queremos convertirles en otra cosa que no es. Y dije, ya, bueno, yo puedo enseñar esto, pero ¿cómo puede ser una manera más interactivo que no solo les enseñe sobre religión, pero que abre su mente a la realidad de personas fuera de Perú, ¿no? Que no tienen Biblias, iglesias, cristianos, nunca han escuchado de Jesús, ¿no? Que captan esa realidad. Entonces yo junté un poco de información de los, bueno, 4 religiones, hindú, budista, musulmán y animistas, y los dividí en 4 grupos y les dieron el reto, eso fue sobre varios sábados, ¿no? Que ustedes van a investigar según esa información y otra que pueden encontrar en el internet. Y les dieron preguntas específicas, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que creyeron? Cultura, qué países están involucrados y así. Eh, Pueden traer alguna comida de allá o música o enseñarles unas palabras de tal país, ¿no? Que practique esta religión. Y ustedes, al final, que van a hacer su presentación de todo esto, tienen que venir con un vestimenta. Mm, Y entonces la vestimenta hicimos con papel crepe nomás, cinta pegamento, bien económico, ¿no? claro. Se vinieron, se trabajaron ya varias semanas, hicieron lindos, hermosas presentaciones ellos. Y claro, nosotros líderes estuvimos guiando en todo, no nos hemos soltado, ¿no? Sino guiando para que la información está correcto, que están preguntando cosas y viendo. Y una de las preguntas era, ¿cómo sería ser un adolescente de esa religión en uno de esos países? Su realidad, Wow. ¿no? Y entonces, después ya pasamos varias semanas ya enfocando más en cada uno
y aprendiendo cómo orar por ellos, ¿no? Porque ya conociendo su realidad, se puede ya orar por ese adolescente que es budista, ¿no? O hindú, Ujú. ¿no? Y en cada lección después comparamos, ¿no? ¿Qué es lo que creen los hindús? ¿Y qué es lo que creemos nosotros? Los musulmanes, ¿y qué creemos nosotros? Los Pues, budistas, igual, ¿no? sí. Para que puedan comparar ellos esa creencia, ¿no? Porque decir ya, esas religiones del mundo, todos van al infierno, ¿no? Entonces, los cristianos creemos en Jesús y somos salvos, ¿no? Sino que entienden los porqués. Entonces, era una manera, y en eso ganamos más, de profundizar las creencias cristianas. ¿Por qué creemos lo que creemos y el valor de estos? ¿Y qué nos trae, no? Y fue de gran impacto que ahora ya después de muchos años siguen hablando ellos, ¿no? De lo que han aprendido. Y hace poco uno de los alumnos salió para hacer misiones prácticas y trabajó con budistas y hindús. Y recordó, ¿no? Y tenía algo de conocimiento, cómo compartir con ellos qué es lo que creían y todo. Y entonces, sí, podemos hacer algo pensando en diferentes niveles, qué es lo que queremos lograr y cómo hacerlo de una manera interactiva, ¿no? Mm. Dándoles a ellos ya eh, oportunidad para usar su creatividad, ¿no? Se me viene una palabra básica para los que trabajamos con adolescentes a raíz de lo que menciona, y es la apertura. Tenemos que tener apertura Mm, para tratar eso. O sea, no sé cuántos que nos escuchan se han escandalizado diciendo que hemos hablado de budismo, hemos hablado y que ellos han representado. Venía en mi mente, decía, ¿en mi iglesia funcionaría algo así? O ya tendría a las hermanitas llamando la atención, cuestionando por qué los adolescentes se vistieron así. Pero me parece muy interesante la apertura que da, pero sobre todo el fin al que llega, sí. ¿no? Porque no es solo aprender de por qué ellos están mal y yo estoy bien, Mm, sino me gustó el hecho de, oye, oremos por ellos, sí, ¿no? Que es también entender la misión que tenemos. sí. Y debido a que tenemos muchos musulmanes entrando aquí en ese país, es relevante. Tenemos cuántos grupos animistas aquí en ese país, es relevante. Claro. Son nuestros vecinos, ¿no? Y a veces ellos son los que están trabajando más en captar gente, Oh, sí, ¿no? sí. Y si llega un adolescente que no está firme en su fe, Mm. que no está conociendo la base de su fe, es fácil de poder ser captado, por decirlo de alguna manera. Y en el internet se encuentra de todo. Y está bien metido, escondidito. Fácil es no creer algo que no es de Dios. Claro. Sí, entonces, pero es así, hacerles más firmes, ¿no? En su fe y saber por qué creemos lo que creemos. Ujú. Mm. Y a veces es el hecho también de ayudarlos a, a entender profundidad, Mm, ¿no? Porque me ha tocado escuchar a hermanos que, por decirlo así, no hacen atractivo el evangelio, mm, ¿no? Que es más normas, reglas, que puedes, que no puedes. Y muchas veces en el mundo te dice, eres cristiano, tú eres el que no puede, no puede, no puede, ¿no? Y marcamos más lo que no podemos, mientras sí, que es en otro cierto. lado, a veces los adolescentes ven cosas más agradables, más llamativas, Sí. ¿no? Y es el reto con el que nosotros también luchamos. Y siempre explicarlos por qué, ¿no? ¿Por qué no tomamos? ¿Por qué no mentimos? ¿Por qué no robamos? ¿No? ¿Cuál es la raíz de este? Es una regla, lo obedecemos, pero ¿por qué? Porque, Eso es lo que quiere saber el adolescente, ¿no? Y merece saber, claro, sí. ¿no? Y no solo decir eso de los 10 mandamientos, entonces hay que obedecer, punto final. Sí. Y sino cuáles son las consecuencias y cuál es el deseo de Dios en darnos esa regla, ¿no? Ujú. Ujú. Claro, que a la larga sí hay que obedecerlos, pero tienen un porqué, hay que ¿Por qué? obedecerlos, Ujú, ¿no? ujú. Para nuestro bien, siempre. Claro, Sí.
¿no? Mm, Y ahí es algo que, sumando una palabra más para los que trabajamos con adolescentes, tenemos que prepararnos, porque van a llegar con estas preguntas, sí, estas dudas, y yo disfruté un grupo de adolescentes con el que trabajé bastante porque preguntaban mucho, eso. ¿no? Sí, Y me decían, ya, tatuajes, ya, ¿está bien o está mal? ¿No? Y decía, trabajemos, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Y en momentos me traían preguntas que en verdad no tenía la respuesta en el momento, mm, ¿no? Y decía, oye, averiguémoslo, ¿no? eso. ¿No? Porque a veces es no, pero si no sé el trasfondo, no sé el porqué, tal vez el adolescente más lo toma como una regla que por un sentido de beneficio para él, Sí, ¿no? Y sí, ahí es donde tenemos que prepararnos mucho para hablar con los adolescentes y a veces ahí también le tenemos miedo, sí. porque A veces nos agarra, ¿no? sí, Pero allá la cosa es, si sabes de verdad, ya compártelo. Si no sabes, decirle: "Ve, de verdad, ese tema no tengo mucho conocimiento, pero ¿por qué no investigamos y en la próxima reunión vamos a conversar? O te voy a responder, ¿no? En el WhatsApp o lo que sea, ¿no?". Y siempre recordar que el Espíritu Santo está con nosotros y Él sabe todo. Así que ese miedo, olvídalo. Tienes todo poder, toda sabiduría, pero tampoco hay que temer de decirle: "No sé", claro. ¿no? Pero vamos a aprender juntos, Ujú. y, ¿no? Porque ese es parte del discipulado, aprender juntos, ¿no? Y es Madurar juntos. y es aprender haciendo, Pues eso sí, ¿no? No es eso. que me siento, escucho y soy discípulo porque aprendo lo que dices, No, es acción, ¿no? 100%. Y ahí es donde tenemos que, como bien decía al inicio, acompañar a los adolescentes. Ujú, No solo el programa, sino hacer vida con ellos también fuera de la iglesia, eso. ¿no? Y a veces el tiempo es cruel con nosotros, pero tenemos que agarrar esos tiempitos para trabajar con ellos, ¿no? Desde los mensajes, el apoyo que mencionaba. Quiero hablar un rato sobre el evangelismo, Ujú, porque ellos tienen que aprender a compartir su fe. Desde esa edad sí se puede, mm, ¿no? Eh, pero siempre hay el temor, ¿no? Del rechazo, de bullying, de lo que sea, ¿no? Y hasta el deseo de que no, eso es para evangelista, yo no tengo que hacerlo, ¿no? Y eso es mentira, porque somos llamados a ir a ser discípulos, eso empiece con el evangelismo. Para mí, cuando tocábamos ese tema, yo usaba la palabra compartir nuestra fe, ¿no? En lugar de evangelismo, que es más claro, formal, ¿no? Y tiene da toda más miedo. carga, sí. Entonces vamos a aprender cómo compartir nuestra fe. Entonces, claro, enseñarles lo que creemos, ¿no? Creemos en Dios y Jesús y qué ha hecho Él por nosotros, toda la teología. Pero en cuanto a la práctica, primero practicamos entre grupo, donde hay amistad, para que agarren confianza. Entonces, de dos en dos, darles un escenario y que empiecen a compartir, ¿no? Y de ahí que se agarren confianza, entonces salir con alguien, ¿no? Otro joven, un adulto, cuando hay campaña, cuando no hay campaña, y están observando qué se hace, cómo se comportó, qué palabras usó, todo esto. Y ya en el próximo, ya con el mentor, se puede decir, darle oportunidad para hacerlo, pero conmigo allá, Ujú. hasta que ya se sienten, ¿no? Capaz y empieza a hacerlo. Ujú. Pero al otro lado, en eso he estado trabajando más en estos años, es enseñarles a hacerlo en la vida real, no solo en campañas, Claro, porque Jesús no esperaba en campañas nomás, sino en lo diario, ¿no? Cualquier conversación puede compartir algo de su fe y enseñarles esa parte natural, ¿no? También. mm, Pero caminar con ellos y practicar dentro del grupo, todo es ganar confianza, ¿no? Y experiencias, y que vean cómo el Espíritu Santo obra en eso, claro. porque eso es lo que da mayor confianza. Con el Espíritu Santo puedo, ¿no? Puedo. Y es bonito, o sea, ya entramos, como decíamos antes, que los adolescentes pueden tener responsabilidad, Ujú.
¿no? Pueden discipular a otros, pueden evangelizar o compartir su fe, Ujú. y les estamos dando vida cristiana de manera práctica, Práctica. ¿no? Real. Porque a veces dejamos que no, los discipuladores tienen que ser los mayores, los que ya tienen años en la fe. Mm, Y es cierto, de repente tienen más capacidad, pero ellos no necesariamente van a alcanzar a un adolescente, eso. ¿no? Hay una brecha, pero si entre adolescentes guiamos el proceso, puede ser más natural. Ujú. Igual en la evangelización o compartir la fe. A mis chicos les decía, no digas que eres cristiano, no, demuestra que eres cristiano donde Eso. estás, Eso. ¿no? Sí. Porque a veces decimos, sí, la evangelización es repetir tales frases, pero va más allá, Sí. ¿no? O sea, la palabra de Dios tiene poder Ujú. y nunca va a volver vacía. Y si Dios obra en ese momento con la palabra que quiso obrar, no podemos limitar eso, Eso. ¿no? Pero decía con los adolescentes muchas veces, ¿cómo estás mostrando a Dios en tu vida, Ujú. en tu colegio? Porque es palabras y acciones. Tiene que Claro. encajar. Ajá. Y a veces no le damos esa responsabilidad al adolescente, Eso. ¿no? Porque es rebeldes, no, ya que se divierta su espacio para que sea adolescente, pero no pensamos en él que también puede hacer cosas del reino, Claro. ¿no? Y Y si empiece a hacer su vida así, ya de adulto, ya tiene años, ¿no? De estar sirviendo en el reino. Qué lindo, claro, qué privilegio. y sobre todo porque a temprana edad puede comprender lo que significa, Ujú. y no solo la teoría, sino lo que es esa vida, Es ¿no? un estilo de vida, ¿no? Lo que vivimos, sí. ¿No? Y ahí la dificultad Ventana. muchas veces está en que ese estilo de vida cuesta para la realidad que estamos viviendo. Bueno. Y a veces a los adolescentes no es asustarlos, pero bien dices, acompañarlos en el proceso, Ujú. ¿no? De enseñarles por qué significa, ¿no? Y que eso les ayude a conocer más a Dios de manera personal. Eso No de se esa quiere. teoría, Sí. no de eso que dice el pastor, sino que le encuentren a ese Dios personal que dio su vida por él, Mm, ese Espíritu Santo que lo está acompañando, esa labor que tiene que hacer como hijo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, eso es ¿no? Y es un reto bastante fuerte. bastante fuerte, Y pero agradable. sí, o sea, los resultados creo que son bastante buenos, Sí. ¿no? Como bien decía este adolescente que al ser misionero y ahora tener que trabajar con algo que vio en la escuela dominical o en el trabajo con adolescentes y aplicarlo, me parece genial, Ujú. ¿no? Y de repente ya para ir cerrando algunas cosas, hemos hablado entre adolescentes, la iglesia, pero un hito importante también es la familia. Eso. Cómo los líderes de adolescentes, los que trabajamos con adolescentes, podemos involucrar a la familia sin de repente romper esa conexión con el adolescente, porque a veces el adolescente y su familia, por la misma edad, no como que no ven a la familia o a los padres en general dentro de su autoridad, y a veces prefieren a los líderes, Ah, sí. pero es importante para nosotros involucrar a la familia. ¿Cómo podemos trabajar con la familia de adolescentes también? Bueno, podemos dar charlas para ellos, ¿no? Talleres y estar en contacto con ellos, saber quiénes son. eh, Puede ver que hay dificultades en la familia y nosotros podemos ayudar a los padres con esa situación, con ese hijo, ¿no? Entonces, no solo pensar en los chicos de mi grupo, sino sus familias también y cómo alcanzarlos, ¿no? Hace varios años estuve haciendo un trabajo en África y uno de los trabajos fue conversaciones con líderes y con jóvenes sobre falta de discipulado, Ok, que los jóvenes estaban quejando contra las iglesias que ustedes no inviertan en nosotros y después quejan cuando nos metimos en problemas. Entonces era traer los dos grupos para conversar y ver cómo solucionar esto. Entonces, me involucraron para armar un manual para los líderes de la iglesia y los padres en cómo discipular a sus hijos.
Entonces, eso es lo que hice. Se llama Vayan y hagan discípulos. No sé si pueden ver. Lo hice en inglés y llegando aquí a Perú dije, aquí no necesitamos esto ya. Entonces voy a traducir. Entonces ya conversando con mis líderes y otros amigos que trabajan, ¿no? En esto ya le hemos armado esto. Y, y porque a veces los padres quieren discipular a sus hijos, pero nunca han sido discipulados ellos Claro. y no tienen idea cómo hacerlo. Y la iglesia tiene su programa, su estudio de discipulado, pero requiere algo más personal y práctico en casa. Entonces, ese libro habla, ¿no? de las diferentes áreas de discipulado y tiene muchas interacciones, actividades que las familias pueden hacer, De- ¿no? Entonces, al final creo que vamos a dar mi número de WhatsApp. Entonces, si me escriben, no puedo enviar una copia gratis a esto porque no está en imprenta, ok. parte de fotocopias, ¿no? Para las iglesias. Entonces, allá ya ustedes pueden tener una herramienta para poder capacitarse en sí y saber cómo llevarlo a sus adolescentes, ¿no? Sus jóvenes. Qué genial. Entonces, Sí. el manual nos habla cómo la familia disipula a los adolescentes, Ajá. cómo poder y estas herramientas. Sí, interesante. Y veo también que hay otro libro, que es Ah, de trabajo juvenil. A ver, ¿de qué trata más o menos el otro libro? sí, ese es éxito en el ministerio de adolescentes. Em, Trabajando con los líderes, me dijeron qué libro debo estudiar, qué libros es usted. eh, no tengo presupuesto, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir esos libros? Porque son varios. Entonces el Señor me llamó para escribir ese libro que tiene todo sobre liderazgo, manejo, juegos, dinámicas, cómo juntar fondos, cómo hacer mis emisiones, planificación, evaluación, todo en un solo toma. Entonces, eso lo tiene ET en venta, Ok, ¿sí? O si no, me pueden escribir también y adquirirlo. genial. Pero es para capacitar a los líderes de adolescentes, justo. Tengo otro que es para el Ministerio de Jóvenes. Ah, Son distintos. Ese es otro tema. genial. Entonces, entrando un poco en esto, ya sabemos que podemos conseguir el libro en ETE, o ya vamos los contactos más adelante, y el manual sí la contactamos si no lo puede compartir. Eh, Y en ambos yo ofrezco capacitaciones por grupo de la iglesia. Me pueden contactar. Son 12 horas de capacitación sobre ambos temas, Genial. parte de mi ministerio ya. Qué hermoso, y justo mi pregunta iba por ese lado, ¿no? Ah, Muy aparte de los libros, brinda capacitaciones entonces, tanto para el trabajo con adolescentes, trabajo con jóvenes, trabajo con familias también, o no, es discipulado. discipulado de familia. Discipulados, que es para padres y líderes. Ajá. Genial. Y entonces ahora sí, ¿dónde la podemos contactar? Ya sea si una iglesia está interesada de repente en las capacitaciones o adquirir los manuales, ¿no? ¿Dónde la podemos contactar? Mejor es WhatsApp, es lo que todos manejan, ¿no? Entonces es 9585-76738. Bien. Entonces ahí ya tenemos contacto para los materiales, las capacitaciones. Muchas gracias por esos datos. Ha sido un tiempo bastante bonito, bastante retador, porque me ha dado más ideas de repente para trabajar con los adolescentes que no las había considerado, pero me parecen muy interesantes. Y espero que todos también hayamos tenido ese reto de ver qué más podemos hacer con nuestros adolescentes. Bien. Misionera Cintia, ya unas palabras finales. A los que nos están viendo de repente, ¿qué recomendaciones finales le podría dar? Bueno, no temer, ¿no? A los adolescentes. Si uno piensa ya en tu propio tiempo de adolescencia, cómo fue, ¿no? Y imagínalo ya teniendo un apoyo de tu iglesia, de los líderes, ¿no? De los adolescentes mismos. Eso es algo que uno quiere, ¿no? Para esos chicos. Y hay que ser creativo, hay que escucharlos, hay que involucrarlos, hay que estar metidos en sus vidas, ¿no? Siendo disponibles para ellos. Responde a sus preguntas, piensa en su desarrollo y mírenlos como una inversión en el futuro y que esos chicos pueden crecer
sabiendo que son hijos de Dios, desarrollando una amistad con Jesús y siendo sal y luz desde esa edad, siendo sal y luz en el mundo. Ya, muchas gracias, Daniel. Ha sido muy lindo pasar ese tiempo con ustedes y sabemos que va a ser de gran bendición para todas las iglesias y las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, misionera Cintia, por su experiencia, por el tiempo que nos da, por los tips brindados y por los materiales. Bien, y a todos los que nos están viendo, muchas gracias por estar con nosotros. Por ahí, si tienen alguna consulta, nos lo pueden hacer por comentarios y vemos cómo vamos en el proceso para poder responder también. Entonces, compartan, pónganle like, que nos ayuda a poder seguir también con este proyecto. Muchas gracias por estar ahí, que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos.